pequeño receso para distribuir las copias a los compañeros que sí las deseen. Bien, amable televidente, después de la lectura de los artículos 123 y 124 que se ha dado aquí, solicitado por el presidente de este pleno, en cuanto al reglamento orgánico del régimen de la Asamblea Nacional, se decreta un receso para permitir pues a los honorables diputados a ver si sustentan o pueden hacer pues su descargo en cuanto pues a esta resolución. Y repetimos, la propuesta no legislativa del artículo 123 habla de las proposiciones o mociones dirigidas a obtener una resolución que no sea legislativa, solo podrán ser presentadas por los diputados o diputadas. En estos casos, todos los diputados o diputadas podrán hacer uso de la palabra por una sola vez por un tiempo máximo de 30 minutos. El artículo 124 que pidió que se le diera lectura es que mayoría para las resoluciones o decisiones plenarias da a conocer que todo proyecto de resolución o decisión requerirá para su aprobación el voto de la mayoría de los diputados o diputadas presentes en la reunión. Esto en relación a la resolución que acaba de darse lectura hace poco, que tiene que ver con los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, esta resolución habla sobre la metodología y para anunciar que ya ha iniciado el proceso luego de que se recibiera hoy en la Asamblea Nacional la designación de estos de la magistrada y sus suplentes también, o sea, son varias designaciones que vienen en un solo paquete y que deberán ser tratadas mañana. Primero, recuerden que tiene que ir a la comisión de credenciales. Y por supuesto, una vez que pase ese filtro y que sea aprobado, vendrá entonces a la asamblea, al pleno de la asamblea. Eso debería suceder en el día de mañana. Recuerden que se ha habilitado, en teoría debería ser mañana, en la jornada del día de mañana, entre la mañana y la tarde, debería dársele trámite a esto y lograrse la ratificación o el rechazo. Acuérdense que son dos opciones las que están en el tapete, como se dice. Por el momento hay mucha tela que cortar en proyectos que en el día de hoy tiene que ser aprobado en tercer debate. Pero volviendo al tema ese, lo que estamos abordando en este instante, esa sería entonces la metodología y eso es lo que se ha anunciado en esta resolución. Ahora, mi pregunta es, sobre los artículos que tú acabas de leer aquí están, de este reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. ¿Tendrían entonces que intervenir los diputados si quisieran hacerlo? Para sustentar dicha propuesta. Así que vamos a esperar. ¿Para sustentarla o aprobarla o rechazarla? O aprobarla, pero alguien tiene que manifestarse al respecto. Así es que vamos a esperar en este receso que ha dado el presidente, porque estamos viendo algunos honorables diputados que quieren tomar la palabra al respecto. Así es que vamos a escuchar. Veremos. Reanudamos. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para usted, para los colegas, la tarde de hoy nuevamente. La discusión que nos trae en este momento es un proyecto de resolución que ha sido presentado por un grupo de diputados de la bancada de gobierno, buscando derogar y traer a la vida jurídica nuevas normas que planteen un procedimiento abreviado para la fase que le toca a la Asamblea, es decir, la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. Y yo quiero, como la ley me lo permite, así lo compartió la relatora, plantear mi posición frente a esta resolución, pese a que yo conozco muy bien cuál es el futuro de la misma. Comienzo con lo siguiente. Ya la resolución 94 del 2009 establecía con claridad cuál era el procedimiento interno para poder avanzar con la aprobación de magistrados
y sus suplentes en la Asamblea. Desde el 25 de octubre llegó a esta Asamblea la designación que hiciera el Consejo de Gabinete de las 3 personas cuyos nombres se han hecho públicos. Y pese a que hoy la reunión de la Comisión de Credenciales se reunió, no decidió arrancar con el procedimiento que la resolución, que tiene fuerza de ley, así le exigía. Este procedimiento es un procedimiento no solamente que viene a fortalecer el tamiz y el carácter de la Asamblea, sino que viene a garantizar el único espacio ciudadano, transparente, abierto y participativo en que la ciudadanía, que incluye los abogados, agremiados o no, que incluye a todos los interesados en una justicia robusta, que debemos ser todos los panameños, y crea un procedimiento abreviado, para mí además de forma extemporánea, para un proceso que para mí ya comenzó. ¿Por qué? Desde el momento que los documentos llegaron a la Asamblea el 25 de octubre, hace escasos días, la Comisión debió activar el procedimiento que hasta este momento está vigente. Pero ahora, frente a un nuevo desenlace político, debo suponer, pretende activar un procedimiento que tal vez en algunos minutos se apruebe, aplicando de forma retroactiva una norma, pese a que la Constitución es clara y dice las leyes, y las leyes en el sentido más formal, leyes, resoluciones, reglamentos, etcétera, toda la fuente de derecho, no tiene efecto retroactivo. Artículo 46 de la Constitución. Pero lo más triste es que ha impuesto o impone esta resolución a la Comisión de Credenciales la responsabilidad de decir no. A la ciudadanía no la escucho. Y esos son los momentos en los que yo me siento a preguntarme. Aquí acaba de terminar un debate nutrido, con posiciones adversas, como en democracia se entiende, sobre el presupuesto general del Estado. Y yo abrí esa discusión diciendo, este es de los proyectos más importantes que vamos a debatir en el año, como lo hacemos cada año. Porque como todos hemos coincidido, afecta a todo el país. Y en esa discusión, en la que hay diferencias de criterio, reitero, democráticas, siempre que se lleven en el margen del respeto, si en algo todos hemos coincidido, es que aquí los diputados de las bancadas jamás han relegado o cedido que son los representantes de la ciudadanía que los escogió en sus respectivos circuitos. Y siempre hay algunos, hoy hubo algunos, que se dan golpes de pecho y se golpean y pegan en el escritorio y gritan y dicen que el pueblo y que la ciudadanía y que la voz y que la importancia, y con esta resolución buscan acallar a ese pueblo. Y yo le pregunto a la Asamblea Nacional, porque si bien no estamos aún en la consideración de los magistrados designados por el presidente, estamos en la puerta de permitir que esta sea la puerta de entrada. Siempre dicen, y sobre todo a nosotros que estamos en la égida pública, que uno o sale por la puerta ancha o sale por la puerta chica, pero dicen eso para salir. Si nosotros aprobamos esta resolución y se aprueba en credenciales ese proceso que se han inventado abreviado, la magistrada no va a salir, va a entrar por la puerta chica.
con la complicidad de esta Cámara. Porque yo me pregunto, porque tal vez algo se me escapa. El magistrado al que la magistrada busca reemplazar y sus suplentes no salen hasta enero. Si me dijeran que es como el presupuesto, que tiene un periodo fatal y que puede, como algún compañero prudentemente señaló, causar algunos problemas en la ejecución del Estado, yo digo, oiga, esto hay que meterle máquina, a esto hay que meterle máquina. Pero si la Asamblea, que como ha dicho aquí todas las bancadas, está dispuesta a trabajar por el pueblo, y podemos venir aquí en el momento, no que podemos, debemos venir aquí en el momento en que el presidente nos convoque extraordinarias, ¿por qué no hacemos como hemos hecho en otros años y ha hecho esta Asamblea en otros años, en otros periodos, y venimos en extraordinarias a aprobar estas designaciones? ¿O es que aquí la Asamblea va además a decir que estas designaciones de 3 magistrados, una principal y 2 suplentes, es una designación que vamos a tratar como algo aquí sencillito y vamos a aprobarlo rápido porque queremos irnos de vacaciones a las sesiones del receso y no queremos regresar? Eso es lo que le vamos a decir al país. ¿O por qué no podemos darle el tiempo, no a la magistrada, que ojo, se lo merece? Yo tengo mi planteamiento, pero ella se merece pasar por el proceso que sus colegas han pasado. Y lo merece por la justicia. Porque como ella sea electa, si es electa, va a reflejarse la justicia. Porque aquí, cada tarde sí, cada tarde no, recibimos con aplausos pedidos desde la presidencia de la Asamblea a un grupo de estudiantes de Derecho. Y ese es el mensaje que le estamos mandando a esos abogados futuros. Cuando no queremos mucha discusión, aprobamos a los magistrados rápido y no nos perdemos mucho interés al tema. Ese es el mensaje que le vamos a mandar a los futuros abogados. Entonces yo quiero llamar a la prudencia de la Asamblea, de mis colegas diputados y diputadas. Quiero referirme a que, a diferencia de otras discusiones, el plazo fatal que tiene, que ni siquiera es fatal, porque esta Asamblea, en el periodo pasado, en la que había algunos miembros que hoy están en esta Asamblea, tuvieron al país 2 años sin nombrarle un reemplazo al magistrado Mejía. Y el mundo no se acabó. Entonces me pregunto yo, esta necesidad de poner el pie en el acelerador en un tema tan delicado, complejo e importante como es la administración de justicia, ¿a qué se debe? Esta resolución no lo explica. Quienes la han propuesto, como lamentablemente debo decir de costumbre, firman propuestas pero no se levantan a explicarlas. Yo creo que este es de los pocos parlamentos en el país en que somos quienes nos oponemos a algo los primeros en hablar. Pero es que quienes proponen a veces tienen la cobarde costumbre de dejar que hablemos, agotarnos en la discusión y hablar de últimos, porque equivocadamente piensan que si cierran la discusión, si gritan, ellos se van con la razón, porque encima traen quien les aplauda, ya sea los colegas o gente en la grada, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Entonces aquí no hay quien pueda defender sus ideas. ¿Quién va a defender esta resolución? ¿Quién va a defender la rapidez con la que buscan aprobar esta resolución? Ahora yo pregunto, ¿qué diputado va a votar a favor de este procedimiento abreviado en el Pleno, abriendo la puerta a la comisión y luego para que nosotros, sin escuchar comentarios, sentemos a una persona, no, a 3 personas en la más alta corte por 10 años? Piensen eso, colegas. Las personas que ustedes pretenden aprobar de forma rápida y sin evaluación, puede que a muchos de nosotros nos superen en tiempo, porque no pensamos que todos regresamos. Yo no regreso porque no quise. Habrá otros que quieran y tampoco regresen. Ellas los van a superar en tiempo y los vamos a aprobar sin tomarnos la seriedad de analizar los nombres, sin escuchar qué piensa la ciudadanía. ¿Cuál es la justificación? ¿Quién me la puede explicar? Y yo creo que es enormemente delicado que nosotros hagamos esto saliendo del periodo. ¿Y saben qué es lo más triste?
No solamente que estamos por hacerlo, sino que crearon una resolución ni siquiera accidental, sino que crea el precedente para hacerlo así siempre. Esta Asamblea, aprobando esta resolución, retrocede, porque la Asamblea del 2009, que tenía virtudes y defectos seguramente, aprobó una resolución pensada en escuchar a la ciudadanía. Esta Asamblea, aprobando esto hoy, retrocede espacios ganados por la ciudadanía. Y yo quiero que entonces, quienes siempre dicen que unos representan a la oligarquía y otros al pueblo, le digan hoy a ese pueblo que no, su opinión esta vez no va a ser tomada en cuenta para aprobar magistrados y magistradas. Su opinión esta vez no importa, porque aparentemente las extraordinarias son impensables. Y a mí me preocupa enormemente que eso pueda verse de esa forma. Entonces, presidente, yo quiero terminar con un análisis que ya expresé. Si esta Asamblea esta tarde, ojo, en su justo derecho, yo soy un respetuoso de la democracia, yo he esbozado mi punto de vista, he pedido que otros justifiquen el suyo y cada quien tiene derecho a votar como quiera. Yo jamás he puesto eso en duda. Pero si esta Asamblea hoy aprueba esta resolución, retrocede, cercena espacios ya ganados por la ciudadanía para un tema importante. Y no puedo terminar sin esta reflexión. Primera persona nombrada por el Ejecutivo que no pertenecía a la lista de recomendados por el Pacto de Todos por la Justicia. Primera persona nombrada por el Ejecutivo que queremos aprobar a la velocidad de la luz sin escuchar las manifestaciones de la ciudadanía. Primera vez que 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos nombrados por un presidente, escogen a 2 excopartidarios para reemplazar a un magistrado principal y a una suplente en el Tribunal Electoral. Si esta Asamblea acoge esta resolución y decidimos luego utilizar ese proceso abreviado para aprobar a estos magistrados, no solo le hacemos un daño a ellos y por tanto a la justicia, sino que los hacemos entrar por la puerta chica, porque serán recordados toda la vida como los que fueron aprobados con el procedimiento abreviado. Y reitero, sin justificación de tiempo real. O sea, lo que me digan que alguien sabe lo que yo no es que mañana se va a acabar el mundo, o que el lunes no va a haber asamblea, o que no podemos venir extraordinaria a aprobar, como hemos hecho antes, en 2 o 3 días, algo tan importante como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para mí es una tristeza siquiera que nosotros consideremos esta resolución. Porque la Asamblea pierde y en vez de fortalecerse sigue cediendo poder al Ejecutivo, que nombra y dice apruébamelo ya. Y lamentablemente aquellos que dicen que somos nosotros los que queremos ver destruida la Asamblea, es esa complacencia conveniente, porque es cuando conviene a algunos, la que disminuye nuestra institucionalidad. Seamos institucionales. Digámosle al presidente que no es cuando él quiere. Él ya nombró, como es su derecho, que le respeto. Nosotros ratifiquemos cuando lo tengamos a bien, cumpliendo el proceso que este órgano hace más de 10 años aprobó. Ah, no. Hoy vamos a desfigurar el proceso porque hay que cumplir con el presidente de la República. Qué tristeza. Que pese a esa realidad, porque son hechos, yo he planteado hechos, sigan los gritos y las quejas de que somos nosotros los que disminuimos al órgano. Yo no puedo estar de acuerdo con esta resolución. Ya he reiterado las posiciones. Creo que es un retroceso para la justicia, creo que es un retroceso para la Asamblea, creo que es un retroceso enorme para la participación ciudadana que debemos buscar y que un Parlamento abierto debería promover, pero aparentemente en ocasiones los compromisos que asumimos de Parlamento abierto
son cuando nos conviene, cuando nos es fácil. Compañeros, esto crea un precedente, compañeros. Y termino con algo. Ser responsable es ser responsable cuando cuesta, cuando es difícil, cuando es complejo. Hoy la justicia exige que escojamos a las mejores personas. Y con un proceso abreviado no lo podemos hacer. Pero bueno, tal vez esta asamblea en este periodo será recordada por eso. Aprobamos un proceso abreviado para los funcionarios de la Contraloría, aprobamos uno abreviado para la carrera legislativa y ahora aprobamos uno abreviado para los magistrados de la Corte. Cuando debemos estar preocupados en la búsqueda de la excelencia, del compromiso, de la justicia. Hoy, a las 3:30 y tanto de la tarde me llegaron los expedientes. Y escuchen lo que digo hoy, seguramente mañana en la mañana me citan como miembro de la comisión a analizar los nombramientos y a aprobar el desdichado e infame, antidemocrático, opaco proceso abreviado que esta resolución plantea. ¿Y qué es lo más triste? Que uno diría, como fue en el pasado, hace 2 gobiernos, aquí mandaba una mayoría parlamentaria que de viva voz del presidente sabíamos que mandaba lo que el presidente de la República dijera, allá se aprobaba. Y decían, entre otros, el partido que hoy nos gobierna, que eso era dictadura, que había que respetar los tiempos, que no podía una mayoría imponerse. En ese tiempo el presidente, como después confesó una exministra de ese gobierno, no alquiló los diputados, como ella dice haberle recomendado, los compró. Y aunque entró con 11 diputados, salió con 46 de la Asamblea y por eso tenía cancha abierta. Hoy, esta resolución, que exige mayoría absoluta en distintos momentos para la aprobación, seguramente va a contar con el aval de varias bancadas. Y eso es triste, porque podríamos ser el balance. Y yo no he dicho que hay que votarle en contra a los magistrados cuando vengan, he dicho que permitamos un proceso real de escrutinio. No estamos escogiendo a alguien que va a administrar una empresa por un mes, ni estamos escogiendo a un juez de un circuito, que no tiene menos valor, pero es un juez de circuito, un juez municipal. No. Esta asamblea aprobó una ley el gobierno pasado de carrera judicial y exige un concurso de casi 1 año para llenar vacantes. Pero cuando nos conviene, hacemos un proceso abreviado y usted en 4 días va a ser magistrada. ¿A quién estamos ayudando? Porque no es a la designada y no es a la justicia. Yo lamento la propuesta, he planteado con mucho respeto mis argumentos, que no solo están basados en la ley, considerando para mí la imposibilidad de aplicar esta resolución nefasta de forma retroactiva y sobre todo en mi preocupación, porque de nuevo, allá afuera nos miran, y no porque yo lo diga, o porque si algo debe quedar claro ahora más que nunca, colegas, es que esos medios que ustedes creen que me tienen a mí aquí no les interesa con nada ni con nadie. Y tienen la facilidad para decir cosas ciertas o falsas de unos o de otros. Y así debe ser. Entonces yo no lo hago siguiendo agendas o siguiendo líneas. Yo lo hago porque es lo correcto. Y porque afuera nos miran. Y nos miran más allá de esos comentarios, que hoy me los hacen a mí, ayer se los harían a ustedes, mañana será nuevamente a otro. Hay que hacer lo que creemos que es correcto. Y yo creo que esta resolución es incorrecta. Gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable Roberto Ábrego. Le tocaba. Disculpe, es el diputado Leandro Ávila. Gracias. Le doy la gracia al diputado Roberto Ábrego por cedernos esta oportunidad. Yo puntualmente escucho los debates
trato de escuchar a todos los colegas. Y escuchaba hace un rato el debate sobre el presupuesto y me da sumamente tristeza ver que 4 diputados de oposición independiente votaron en contra del presupuesto general del Estado. Es decir, ni se abstuvieron, que es una posición más moderada. ¿Y por qué me preocupa eso? Porque cuando usted vota en contra de un presupuesto general del Estado, usted está votando en contra de la salud, de la educación, de la vivienda y una serie de programas sociales que están ahí. Si no me gusta el presupuesto, yo puedo decir, me voy a abstener y quizás sea una posición más conciliadora con la sociedad panameña y el pueblo que dicen defender. Pero vamos al punto que nos ocupa. Yo he sido presidente de la Comisión de Credenciales y en efecto había un procedimiento un poco más largo, un procedimiento que permitía auscultar a los nominados por el órgano ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, también hace unas horas había un programa radial en donde ellos se hablan entre ellos mismos y hablaban de la ineficiencia de la Asamblea, que para qué tener que convocar a sesiones extraordinarias. Convocar a sesiones extraordinarias era que todos los que estamos aquí somos incapaces y no hemos atendido las cosas en el tiempo oportuno. ¿Pero qué resulta? El día 25, miércoles, para ser específico, a las 5:31 de la tarde, llega aquí a la Asamblea, Secretaría General, la nominación por parte del órgano ejecutivo de la magistrada suplente y la magistrada principal y el magistrado suplente. Pero el día 26, a las 12:42, es cuando nos llega la documentación. ¿Está la Asamblea siendo ineficiente? Yo digo que no. Al contrario, precisamente para que no se diga que los diputados quieren tener sesiones extraordinarias, como siempre dicen, para chantajear al órgano ejecutivo, es que yo sí voy a respaldar esta resolución abreviada. ¿Saben por qué? Porque en primera instancia el órgano ejecutivo no ha nominado a cualquiera persona para estos cargos. Estamos hablando de que la magistrada principal, Ariadne García, tiene 32 años de estar en el sistema judicial. Con 32 años, ¿habrá alguien que pueda cuestionar el ejercicio de sus funciones? Habría que verlo. Y si los hay, todavía pueden venir mañana porque la Asamblea Nacional es una institución de puerta abierta. Yo estoy seguro que en la Comisión de Credenciales, el que venga a decir cosas en contra de la magistrada principal o del magistrado suplente, se le va a escuchar. El que venga a decir cosas a favor, también se le hará. Pero ¿qué sucede? Hay compañeros de este órgano que no ven nada bueno en la Asamblea. ¿Pero saben por qué pasa eso? Porque unos están buscando firmas para ver si pueden optar por otros cargos, otros no volverán porque cometieron la imprudencia de decir no a la reelección y ahora están arrepentidos y piensan que el liderazgo puede sobrevivir por 10 años más y que el pueblo panameño te va a esperar. Este tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si yo lo llevo a San Miguelito, a la gente en San Miguelito, la gente no está preocupada por eso. En San Miguelito la gente está preocupada por los jueces de paz, que es donde el pueblo va a acudir justicia por los problemas que se dan en la vecindad. Un nivel de la sociedad a otro nivel alto, sí se preocupará por quién va a ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que yo sí creo que para que se hable de la eficiencia de la Asamblea, una resolución abreviada es la que se necesita. ¿Y qué sucede? Que la resolución anterior, que plantea todos los mecanismos un poco más alargados, es una resolución que se aprobó aquí en el Pleno. ¿Y quiénes la pueden modificar?
los mismos diputados. La podemos modificar cuantas veces sea necesario para que las cosas del país caminen. Ahora, yo vería después, si dejamos esto sin discutir, es que la Asamblea no lo discutió porque está presionando al órgano ejecutivo, porque le quieren imponer al órgano ejecutivo otros magistrados, sabrá Dios quién. O sea, siempre habrá el palo. Pero ¿sabe qué es lo triste? No es triste que te den palo y crítica permanente. Lo triste es que quienes trabajan aquí y que saben el mecanismo de trabajo de esta Asamblea sean los que contribuyan a seguir en el nivel de desgaste de la Asamblea Nacional. Pero cuando van a buscar la firma le sonríen a la gente, los acarician. Y como bien se dijo aquí, no le dicen que en su mente están que si ellos llegan a tener el control de este país, se va todo lo que sea beca universal, todo lo que sea ángel guardián, todo lo que sea 120 a los 65, porque ellos dicen que el subsidio es una carga estatal, sin contemplar la parte humana. Yo no conozco ni a la magistrada suplente que se acaba de designar por parte del Ejecutivo, al magistrado suplente, ni a la magistrada principal. Pero a mí sí me dice algo, que cuando hay personas que en cualquier parte del servicio público tienen 30 y 32 años, pero que además su nombre no han sido vinculados a escándalos, y hoy tienen esta oportunidad, es que son gente seria, que además hay que resaltar que la magistrada principal, tanto el suplente, fueron entrevistados en la comisión que tiene que ver con hacerle la evaluación de la gente que aspira a ser magistrado de este país. Por eso es que valga el debate, pero las condiciones con que por lo menos a mí como presidente de la Comisión de Credenciales me tocó ratificar a los anteriores magistrados es diferente. Hubo más tiempo, pero ahora el tiempo está limitado, es una realidad, y yo sí creo que es necesario que esta Asamblea le dé la tranquilidad al país para que una vez culmine el proceso que nos corresponde a este periodo legislativo, ya haya una propuesta hacia la Corte Suprema de Justicia debidamente ratificada por la Asamblea, que el día 2 de enero comience a asumir sus funciones. Yo creo que el Gobierno Nacional ha hecho algo que no había visto jamás. El tiempo nos dirá la conveniente o no, pero son 5, 6 magistradas femeninas. Esperemos que hagan su trabajo en justicia, y la justicia no tiene que ver con lo que yo piense, no tiene que ver con lo que piensen los medios de comunicación, porque aquí hay gente que quiere dirigir la justicia a su conveniencia desde los medios de comunicación. Entonces, eso no es justicia. La justicia es que se revise los casos, caso por caso, y quien tenga que pagar, que pague, pero quien sea inocente pueda ser absolvido. De tal manera, colegas diputados, yo sí le quiero pedir responsablemente la aprobación por esta resolución abreviada, ya que los tiempos no nos dan. Y desde esta tribuna invito a todo aquel de la sociedad civil que mañana quiera venir a la comisión y decir algo a favor o en contra de los magistrados designados, que lo pueden hacer, que lo hagan, si aquí no hay nada que temer. Pero lo que no podemos es darnos el lujo de que nos vayamos a receso y dejemos esto ahí pendiente, porque la carga entonces la va a pagar esta Asamblea, porque nos van a estar señalando que lo hicimos a propósito para manipular, para chantajear al Gobierno Nacional. Yo quiero terminar, porque aquí hay gente que se quiere dar golpe de pecho en todo este debate, porque utilizan muy bien los verbos para parecer que hablan bonito y que hablan con contenido. Pero en todo este debate yo no he oído a ningún diputado independiente decir que nos vamos a bajar el sueldo a la mitad. Eso no lo dicen. Pero sí dicen que a la gente no le dan nada. ¡Qué rico! Y a la puerta, tocar puerta y decirle a la gente: tu problema no me importa, tu muerto no me importa, tu enfermedad no me importa. Ya está bueno de la demagogia. O sea, sí es cierto que hay cosas que no son responsabilidad de nosotros, que son de las instituciones, pero ¿qué le dices tú a un ciudadano que se encuentra en la indefección?
Tu problema no me importa. Yo no doy nada. Votan por mí porque yo soy el más inteligente, yo soy el más brillante. No, señores, así no es la cosa tampoco. Hay que tener empatía con la gente, ponerse en el lugar de la gente. Así que, presidente y colegas, yo creo que, en efecto, los tiempos nos obligan a la discusión de esta resolución abreviada, reiterando, si eso tanto les preocupa a los colegas, que mañana, a la hora que inicie la comisión, todo panameño, panameña, que quiera venir a la Asamblea a decir algo a favor o en contra de los magistrados designados, lo va a poder hacer. Eso no significa cercenar el derecho de ninguna sociedad civil. Sencillamente estábamos contra el tiempo y lo reitero, los tiempos no los pusimos nosotros en la Asamblea. Los tiempos se dieron el día 25, 5 y 31 llegan las designaciones. El 26 llega la documentación de estos magistrados. Y hoy, responsablemente, que se reunió la comisión de credenciales, pudo haber hecho un mamotreto, es decir, vamos a aprobarlo ya. Y no se hizo. Responsablemente se reconoció que había que venir aquí al Pleno a debatir una nueva resolución y que en mayoría tomáramos la decisión. Pero hay que respetar, hay que aprender a respetar la decisión de las mayorías también. Porque si no, que gobiernen las minorías, pues. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su participación y continuamos en esta discusión y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Gabriel Silva. Gracias, presidenta. Buenas tardes nuevamente, colegas. Sin duda alguna, una de las decisiones más importantes que tiene que tomar esta Asamblea Nacional en cuanto a nombramientos políticos son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia liderizan, ponen el orden de todo el órgano judicial. Ellos establecen el tono, ellos establecen la dirección. Y cuando vemos la dirección que ha tomado nuestro órgano judicial desde hace décadas, y no lo digo yo, lo dicen varios informes internacionales, sin duda alguna ha sido una dirección pobre y una dirección lamentable. No existe un país próspero sin justicia. Y Panamá tiene muchas buenas bondades, pero si queremos llevar este país al siguiente nivel, en donde no haya pobreza, donde haya servicios públicos de calidad y donde no se cometan injusticias, tenemos que tener un buen órgano judicial. Y ese buen órgano judicial se asegura de muchas formas. Desde más presupuesto, como se discutió hoy y se reconoció que era valioso que se le dé más presupuesto, hasta normas administrativas de carreras, reformas a códigos penales, procesales, civiles y demás, pero también y sobre todo a las personas que liderizan el órgano judicial, siendo estos particularmente los magistrados. Entonces, la decisión que estamos por tomar y la decisión que se va a tomar con respecto a los magistrados no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo de lo más fundamental en un país, que es la justicia. Y Panamá no ha hecho un buen trabajo en cuanto a justicia. Y quizás para algunos que siempre han gozado de privilegios e inmunidades y dificultades de ser investigados, el concepto de justicia no importe, porque no la enfrentan. Pero el ciudadano común y corriente, el ciudadano que no goza de fueros o privilegios por haber vivido de la política, ese sí tiene que enfrentar injusticias día a día. Desde tribunales en donde le enredan, lo roban, hasta ver en ocasiones personas que han matado a sus familiares y luego de pocos días salen libres. Eso es injusticia y eso hay que acabarlo. Y por eso reitero, la decisión que vamos a tomar es una decisión importante. Este proceso de aprobación de nombramientos abreviados es un gravísimo error. Y solo quiero resaltar lo que estamos haciendo.
El proceso actual establecido e impreso en el reglamento interno de la Asamblea Nacional establece los métodos de discusión, de recepción y análisis de los magistrados. Y es un proceso que hay que reconocer que es participativo. Y es un proceso que se ha cumplido en muchas ocasiones. Y es una de esas pocas oportunidades que tiene el ciudadano de venir, alzar la voz, participar y decir lo que piensa de la justicia panameña y ojalá ser considerado. Ese proceso hoy establece varias cosas que estamos eliminando y voy a pasar a mencionar cuáles estamos eliminando. En el punto 2, la recepción de los nombramientos en la Asamblea será anunciada a la comunidad nacional mediante aviso publicado en 2 diarios de circulación nacional y en la página web de la Asamblea Nacional. Esto no se ha cumplido con estos nombramientos. Ni se ha comunicado, ni está en la página web de la Asamblea Nacional y se busca eliminar. Tercero, el aviso convocará igualmente a todo aquel ciudadano que tenga observaciones respecto a los nombramientos sujetos a aprobación, a que las presente a la Secretaría General, por escrito o por correo electrónico, a la dirección indicada en la página web de la Asamblea durante los 2 días siguientes a la publicación de la convocatoria. Como no ha habido convocatoria, no se han recibido las opiniones de los ciudadanos, no hemos tenido esa participación. Cuarto, toda observación que se presente en el plazo indicado, en lenguaje respetuoso y con identificación de su autor, será remitida inmediatamente a la Comisión de Credenciales. Eso, por supuesto, que no ha sucedido. Durante el periodo abierto para la presentación de las observaciones, la Comisión de Credenciales podrá reunirse para verificar que los documentos fundamentan los nombramientos estén en orden. Como pueden ver, esta oportunidad de aviso, de notificación a la ciudadanía para que envíe sus aportes y sus opiniones a la Asamblea Nacional para que sean consideradas en la discusión se está coartando. Se le está quitando la posibilidad a los ciudadanos a que con un tiempo prudente puedan participar. No porque un diputado ahora, el día de hoy, extiende una invitación, mañana entonces van a venir todos los ciudadanos. Quizás él tiene esa facilidad de manejar su horario, pero del pueblo que tanto defiende no tiene esa facilidad y se tiene que organizar. Y por eso existe un aviso y una convocatoria de 2 días de antelación, para que puedan organizarse, para que puedan participar y para que puedan venir aquí a la Asamblea Nacional. Ese derecho y esa oportunidad lo estamos coartando y ese es un gravísimo error que este diputado, y estoy seguro que esta bancada, respetando el derecho y los votos que puedan tener otras, no vamos a aprobar. El diputado de la bancada independiente que habló sobre esta resolución mencionó algo muy interesante, y es que existía la falta de pararse a poder defender esta resolución. Y el diputado que me antecedió la defendió de 2 formas principalmente. Una, vacía, en donde comenzó a argumentar sobre la discusión del presupuesto de la nación, donde comenzó a discutir acerca de la recolección de firmas que pueden hacer algunos miembros de esta bancada, donde comenzó a hablar de los subsidios y apoyos económicos, que reitero, yo no sé dónde está escrito que esa es mi postura o es la postura de la bancada independiente. Y esa fue su intervención, porque cuando le faltan argumentos, lo que decide hacer es extrapolar la discusión y hablar de un tema que no tiene nada que ver. Y el otro argumento fue un argumento de eficiencia. Pero si realmente lo que le preocupa a este diputado es la eficiencia, entonces ¿por qué el proyecto de extinción de dominio lleva meses tirado en la Comisión de Gobierno? ¿Por qué los proyectos anticorrupción llevan años tirados en la Comisión de Gobierno en donde él ha presidido? Eso es muestra de ineficiencia. Pero aprobar ahora este proceso abreviado, quitándole la oportunidad al ciudadano que participe, argumentando eficiencia, eso es una maldad con los ciudadanos preocupados por la justicia de este país, los ciudadanos que quieren venir a participar, a ser escuchados. Y creo que sería un gravísimo error también por el precedente, porque lo que estamos aprobando no es únicamente para este nombramiento, es algo que va a quedar como resolución en el reglamento interno de la Asamblea Nacional y se va a poder utilizar en el futuro. Y asimismo se van a poder hacer otros nombramientos abreviados.
¿Y la Asamblea entonces qué? Se convierte en un mero tramitador. Y es particularmente preocupante esta resolución considerando los nombramientos que vienen a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? El presidente en campaña se comprometió a respetar y cumplir con el Pacto de Estado por la Justicia. Y ese Pacto de Estado por la Justicia establece procesos de designación de los magistrados. Y en ese proceso de designación de los magistrados hay una parte importante. Hay selecciones, hay preselecciones y hay entrevistas. Una de las magistradas que nos va a llegar no fue seleccionada por el Pacto de Estado por la Justicia. Yo creo que eso nos tiene que alarmar, porque si hay un nombramiento donde merece participar la ciudadanía es justamente en este. Hay que cuestionar por qué esta persona no fue enviado por el Pacto de Estado por la Justicia, que al final lo que busca es reunir a diferentes asociaciones cívicas y ONGs preocupadas por la justicia, pero no, esa magistrada no pasó por ahí. Y es prudente que entonces un nombramiento que se ha dado saltándose el Pacto de Estado por la Justicia, que el presidente Cortizo se comprometió en campaña a cumplir, tenga el análisis más riguroso posible. Y reitero, estoy seguro que mis compañeros de bancada lo comparten, nosotros estaremos dispuestos a venir cuantos días sean necesarios y a quedarnos las horas que sean necesarias. Y nosotros venimos. Y si hay que alargar esto por 3, 4 días para que se cumpla esta resolución, nada va a pasar. Porque estamos hablando literalmente de no más de 4 o 5 días. ¿Cuál es la premura de darle 4 o 5 días a la ciudadanía, a las organizaciones, para que puedan venir a la Asamblea Nacional? ¿Qué va a cambiar? Y al final, creo que igual todos sabemos el resultado de ese nombramiento, pero la ciudadanía y su voz hay que respetarla, hay que darle la oportunidad. Y aquí estamos haciendo todo menos eso. Con eso concluyo, presidente. Muchísimas gracias. Continuamos y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Bernardino González González. Muchas gracias, señora Presidente. Mi saludo y mi respeto a todos los colegas presentes en esta sesión vespertina del día de hoy. Voy a hacer algunas acotaciones bastante precisas y bastante puntuales. En primer término, como miembro de la Comisión de Credenciales de esta Cámara Legislativa, considero que debo pronunciarme al respecto en este pequeño debate. Algo simple se está tratando de convertir en algo complejo. Iniciamos. La resolución, el título de la resolución, que dicta un procedimiento general y abreviado para la aprobación del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. No lo enfocamos a que estamos ahora inventando a la velocidad de la luz un procedimiento abreviado. No, eso no es cierto. Si ustedes ven bien la resolución que tienen a mano, pueden ver perfectamente que se dicta un procedimiento general y abreviado. Mejor para la Asamblea, mejor para esta Cámara Legislativa, mejor para el país. Ahora tenemos 2 procesos, uno general, uno abreviado. Lo mismo sucede en el órgano judicial. Ustedes pueden buscar el libro segundo del Código Judicial y pueden ver que está el proceso ordinario, proceso sumario, proceso especial. Y la norma en sí establece que puedes escoger cuál de las vías deseas continuar, cuál de los 3 procesos, cuál de las 3 acciones procesales las partes desean continuar en conjunto con el tribunal. Si el proceso es ordinario y establece la ley, es sumario, establece la ley, yo puedo escoger. Si es sumario, me voy por la vía ordinaria. Por un lado, para aclarar el título de la resolución. No es que estamos creando, y reitero, un proceso abreviado ahora a la velocidad de la luz. Se dicta un procedimiento general y abreviado. Ahora, también escuché de los colegas que hicieron uso de la palabra con antelación al artículo 46 de la Constitución Política sobre los efectos
y hace referencia a un efecto retroactivo. Si vemos bien la resolución al final, no habla de efecto retroactivo. Empezará a regir a partir de su aprobación. Así que no es cierto que se están estableciendo efectos retroactivos. Eso no es cierto. Léase bien, desde su aprobación. Ahora, otro punto de vital importancia, y es que si nosotros le damos una revisión al numeral 4 del artículo 161, si la memoria me ayuda, sí, correcto, artículo 161, numeral 4, son funciones administrativas de la Asamblea Nacional aprobar o improbar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración y los demás que haga el Ejecutivo y que, por disposición de esta Constitución o la ley, requieran la ratificación de la Asamblea. Los funcionarios que requieran ratificación no podrán tomar posesión de su cargo hasta tanto no sean ratificados. En este numeral 4, lo importante del numeral 4 del artículo 161, que no establece requisitos adicionales para ratificar aquí en la Asamblea. Solamente los nominados que nos envía el Ejecutivo, nosotros los ratificamos, pero no nos impone la Constitución un procedimiento que debemos llevar. Entonces, la Asamblea, por procedimiento, establece ahora dos procedimientos, el general y el abreviado. Y como decía el colega Leandro Ávila, por la gobernabilidad del país, por la paz ciudadana y de la población, si tenemos ahora dos procedimientos, uno general y uno ordinario, ya será competencia de la Comisión de Credenciales, del presidente y de sus miembros, determinar qué procedimiento van a utilizar. Si es el procedimiento general o es el procedimiento abreviado. ¿En atención a qué? A las exigencias de ese momento. De ese momento. Porque si se cuenta con las condiciones amplias para desarrollarlo por la vía del procedimiento general, entonces esta Cámara Legislativa se va por el procedimiento general. Pero si las circunstancias y las condiciones no nos permiten agotar el procedimiento general, entonces tenemos un procedimiento abreviado y el presidente de la Comisión de Credenciales y sus comisionados escogen el procedimiento más adecuado, más aplicable, más saludable en el momento indicado. Y en el momento indicado, el día de hoy, jueves, sería un procedimiento abreviado. No voy a entrar al fondo de los magistrados porque eso es otra fase que viene posteriormente. Hay que esperar primero si estos honorables diputados y honorables diputadas deciden aprobar la creación del procedimiento general y del procedimiento abreviado en lo que respecta al nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, y en un principio de estricta legalidad y estricta constitucionalidad, porque la Constitución no establece el procedimiento, mi voto va a ser a favor de esta resolución, señora Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles. Presidenta, mire, Presidenta, yo he escuchado en varias ocasiones aquí unos colegas manifestar la palabra demagogia. Y miren, cuando uno es oposición, uno argumenta el por qué uno defiende un criterio. Pero a mí me parece, no me parece, estoy convencido, respeta, oíste, y te estoy señalando, respeta. Les voy a pedir a los colegas que mantengamos el orden y el respeto de la discusión.
Continúe, honorable. Todos tenemos el derecho, señora presidenta, de explicar lo que estos dos señores han dicho, como si nosotros aquí fuéramos a aprobar un reglamento fuera de lo que establece el reglamento general de la Asamblea Legislativa. Como bien lo dijo el colega Bernardino González, nosotros aquí vamos a aprobar un reglamento que ya existe, que es el reglamento general, y un reglamento abreviado, como existe en cualquier procedimiento y que se permite. Y que yo sí quiero aclarar, porque a nosotros la ratificación de los magistrados nos llegó el miércoles en la tarde y nosotros solo tenemos hasta mañana para poder, o hasta el sábado, para poder acoger, aprobar o improbar estas ratificaciones. Y en ningún momento se está quitando la responsabilidad que tiene la Comisión de Credenciales de poder acoger esas nominaciones que por facultad constitucional tiene el presidente y ellos discutirlas el tiempo que sea necesario. Yo creo, presidenta, que mañana cuando esto venga al Pleno, también nosotros los diputados que tenemos la facultad constitucional de poder hablar el tiempo que nosotros necesitamos para preguntar o para interpelar o para ver los informes que nos va a mandar la Comisión de Credenciales, nosotros lo vamos a hacer. Así es que yo creo que a veces hay que ser serios, porque aquí no pueden venir a decir que unos son los buenos y otros son los malos. Hay que ser serios y no andar aprovechando coyunturas para andar diciendo cosas que son falsas. Que tú sabes que tu interpretación aquí es totalmente, tú si eres demagogo, para venir a decir cosas que no son ciertas. Aquí los magistrados que van a ser designados, nosotros vamos a tener el tiempo aquí en el Pleno de hablar el tiempo que sea necesario para ver esos informes, y quien se atrasó en la entrega de esas ratificaciones que tiene la facultad constitucional o esas nominaciones fue el presidente de la República. Ahora bien, si nosotros no ratificamos o aprobamos o improbamos, nos van a llamar a sesiones extraordinarias. Entonces siempre empiezan los medios a decir, ¿y por qué van a aprobar esas ratificaciones en sesiones extraordinarias? Así es que yo, dentro de mi responsabilidad, desde la función constitucional que me da la ley, que me da el reglamento, nosotros tenemos la opción de acoger o no acoger un reglamento abreviado. Si en todos los procesos judiciales existen los procesos sumarios, existen los procesos ordinarios, existen los procesos abreviados, y esa palabra existe, en ningún momento es algo inconstitucional, ni mucho menos se trata de demagogia, porque el que quiera venir a ver si cumple o no cumple un nominado para un cargo donde se necesite la ratificación de la Comisión de Credenciales, la Comisión de Credenciales tendrá su tiempo para poder escudriñar o escrutar o ver esos documentos. Y nosotros acá, presidente, yo mañana, cuando el día que eso venga al Pleno, yo haré mis apreciaciones sobre los informes que conozco de estas personas que están nominadas. Y ahí entonces tomaré mi decisión si voto a favor o no de esas nominaciones. Pero aquí no es que nos van a venir a decir que es que uno tiene que pensar como piensa fulano de tal. Aquí yo, por ejemplo, estudié Derecho, soy abogado, coincido con lo que planteó el colega Bernardino González, que antes de ser diputado, colega, usted viera el prestigio que tiene Bernardino González en estudio procesal, penal y en proceso judicial. Estudio y experiencia que le falta a usted, porque usted se acaba de graduar. Muchas gracias, presidente. No hay más oradores. No hay más oradores. Tiene la palabra Raúl Fernández. Y como acostumbro, seré breve, presidente. Hemos vuelto esta discusión inocua sobre el por
qué debe haber un procedimiento abreviado o no para la ratificación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y no nos llamemos engaño. Esta no es una discusión judicial, esta no es una discusión legislativa. Esta simplemente es una discusión política por contubernios entre distintos órganos de Estado para cumplir cada uno con sus acuerdos. Pero ese contubernio, ¿a qué nos está llevando? A golpear a la ciudadanía. Porque ese contubernio lo que está eliminando del proceso es que podamos escuchar a los ciudadanos sobre opiniones a favor y en contra sobre la persona o personas que vamos a ratificar. Eso en un parlamento abierto no es importante. Es lo más importante. Y hoy estamos a punto de decir que no nos importa, basado en un acuerdo contubernio político entre órganos de Estado, y no dejaré de repetirlo, porque esa es la gran verdad. Venir a decir aquí a esta asamblea que al ciudadano de bajo nivel educativo o de poco recurso económico no le importa quiénes serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es lo más antidemocrático que yo he escuchado. Antidemocrático, no. A ellos, los pobres, solamente le interesa el juez de paz. Por favor, por favor, cuando un magistrado de la Corte Suprema de Justicia dirime temas pertinentes hacia funcionarios públicos de 400 y 500 dólares mensuales, no dirime solamente a los de altos salarios. Cuando un magistrado de la sala penal se llega a dirimir en casación procesos penales, no solamente son por delitos de alto perfil, son por todos los delitos que tengan condenas por más de 5 años. A ese ciudadano no le importa. Por favor, digamos la verdad. Digámosle la verdad a la ciudadanía que al día de mañana no queremos escuchar. Hay un acuerdo, se necesita cumplir con ese acuerdo que hicieron otros y por tal razón se necesita de manera apresurada aprobar un procedimiento abreviado. Es solamente eso. No entremos en discusiones, no incluyamos a esta discusión que si la bancada independiente, que si los de oposición, que si los del gobierno, que si el presupuesto. Tengamos la cara para decir la verdad. Es solamente eso. Y por supuesto que votaré en contra. Los procesos abreviados en muchos casos son necesarios, pero todos de cara a la ciudadanía. No podré votar a favor de una resolución que quita derechos ciudadanos adquiridos que esta asamblea otorgó. Gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable Roberto Ábrego.
honorables colegas, señores de la prensa, la verdad que hemos hecho un debate más que inútil y necesario. Yo no voy a entrar en la confrontación de los discursos más allá del objeto de esta resolución. Cuando pedimos la alteración del orden del día, lo hicimos por dos razones. El artículo 104 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados, al referirse a las razones por las cuales se puede pedir suspensión o alteración del orden del día. Dos razones. Una, asuntos graves. Dos, urgencia notoria. Eso es lo que establece el reglamento interno. Yo no voy a tener el debate ese demagógico de la inconveniencia de la ciudadanía, de que somos los mejores representantes de la sociedad y que todo lo que hagamos las bancadas de partidos políticos es malo. Aquí tenemos que hacer docencia, presidente, colegas. Uno, al presidente le corresponde y a su gabinete, por razones constitucionales, designar, nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos suplentes. Una norma objetiva. ¿Qué le corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados? También por razones constitucionales, aprobar los nombramientos que le corresponden y que envía el órgano ejecutivo, y que en esa línea están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tanto la norma que le permite al presidente, a su gabinete, nombrarlo, no le exige ninguna explicación, solamente cumplir con los requisitos constitucionales que establece la propia norma constitucional en el artículo 204, sin más explicaciones. Y a nosotros, como órgano del Estado, una sola función: ratificar los nombramientos. Y eso pasa por dos procedimientos. El primero, en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Asuntos Parlamentarios, Asuntos Judiciales. ¿Qué dice el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados? La función de la Comisión de Credenciales, artículo 50, examinar, óigase bien, examinar las credenciales y opinar sobre los nombramientos que le corresponden por esas razones constitucionales. Ahí no están mandando a hacer nada más que ese examen, y que finalmente este pleno es el que tiene la última palabra, porque ni siquiera es vinculante, no es vinculante la decisión que adopte la Comisión de Credenciales. Solamente se limita a examinar credenciales, pronunciarse sobre el nombramiento y decir si cumplen o no con los requisitos constitucionales y legales. ¿Qué ocurre? Ahora que presentamos, pues yo soy parte de los firmantes de esta resolución. Aquí no se está eliminando lo que han señalado algunos diputados, los diputados independientes. Aquí se mantiene íntegramente el requisito de la convocatoria, de las audiencias, de las publicaciones en los periódicos, pero lo que se hace es establecer una alternativa que para este caso preciso era fundamental,
que es crear un sistema abreviado que pasa por alto el procedimiento que originalmente se daba. Esta resolución del 2004, una resolución que fue fundamentada en el régimen orgánico, en un artículo que es el último, que dice que lo que no está fundamentado, descrito o regulado en el reglamento orgánico, el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados puede llenar esos vacíos, y es lo que se ha hecho. Por eso, cuando se pide la alteración del orden, es por razones de urgencia notoria. Y ya los tiempos no caben. Los tiempos no caben, y es nuestra responsabilidad, faltando 2 o 3 días, cumplir el compromiso constitucional, no vía de un reglamento de este Pleno que tiene la facultad de producir reglamentos, pero al mismo tiempo de hacer las reformas y modificaciones que estime pertinentes. La Asamblea tiene 3 facultades. Una, la legislativa, que es la característica fundamental, que es pedir las leyes para el cumplimiento de los fines del Estado. Tiene funciones también judiciales, juzgar al presidente, al vicepresidente, a los magistrados de la Corte si a ello hubiera lugar, y funciones administrativas. Bueno, este debate gira sobre esa facultad que es la menor, la facultad administrativa. Y por eso, independientemente de esos discursos, más allá de lo que se discute, no tienen ninguna relevancia. Y si vamos a los hechos, a la realidad de los hechos, yo fui presidente de la Comisión de Credenciales los 2 primeros años de este periodo constitucional. Y les digo, en cada caso donde nos correspondió examinar las credenciales y pronunciarnos sobre esos nombramientos, no fue más de una persona, no más de una persona, y en cada caso fue la misma persona a pronunciarse en contra de todos los nombramientos del Ejecutivo, no más de una persona. Y ahí se cumplieron con todos los trámites legales, todas las publicaciones. Entonces, en la práctica y frente a una urgencia notoria, ¿cómo vamos a entrar en un detalle que ahora a la ciudadanía le hemos pedido, le hemos quitado esa potestad? Esa potestad se mantiene, pero estamos dando una alternativa por la circunstancia, y nosotros como Asamblea no podemos decirle al Ejecutivo, no, usted tiene que convocarnos a sesiones extraordinarias como lo afirmó un diputado independiente. Ni siquiera tenemos que insinuar esa posibilidad, porque estamos invadiendo la competencia de otro órgano del Estado. Pero hablando de las personas que ha designado el órgano ejecutivo, colegas, les recuerdo que la magistrada designada Ariadne Maribel García Angulo ya fue en ese momento ratificada por este Pleno cuando fue designada su magistrada suplente de un magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y el hecho más relevante, ¿cuál fue? Que esos independientes todos votaron a favor de esa ratificación. Entonces, ¿de qué estamos hablando, compañeros? ¿De qué estamos hablando? Los tiempos están ahí. Lo que el problema nuestro es que ahora los tiempos para cumplir con nuestra responsabilidad constitucional, no reglamentaria, no nos permiten utilizar entonces el primer procedimiento que lo hemos designado
procedimiento general e invocamos un procedimiento abreviado. Ya me están pidiendo que vaya cortando, tengo interés de seguir, porque es que los discursos, presidente, colegas, no se compadecen con un verdadero debate. Y es muy bonito venir a hablar de demagogia, pero no he visto en ningún momento que han hecho mención a ningún artículo, a ningún capítulo siquiera de la Constitución, del reglamento y nada. Simplemente que ahora son los únicos defensores, los máximos defensores del pueblo panameño. Si nosotros aquí, esta asamblea representa precisamente eso, los intereses del pueblo panameño, constituidos en las diferentes fracciones partidarias. Pero es que ya los partidos políticos no funcionan. Los partidos políticos están inadecuados. Señores, los partidos políticos es el vehículo para el cual transita la democracia y eso no lo va a cambiar nadie. Y el que es independiente, ese es su derecho político, pero es una vocación política. Y aquí todo lo que se discute es política, dependiendo de qué tipo de política. Hay política partidaria, política aplicada. Y yo le estoy hablando de la política aplicada, que es la forma de hacer felices a los ciudadanos. Así que, compañeros, ese que habló votó a favor de la ratificación de la que hoy vamos a considerar mañana para que sea la próxima magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso solicito respetuosamente, colegas, que aprobemos la resolución en discusión. Gracias, presidente. Aprueba el Pleno la resolución. Ha sido aprobada, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Punto número 8, tercer debate del proyecto de ley 908, que crea los acuerdos de... Para cuestión de orden, el honorable Jaime Vargas. Gracias, señor presidente. En virtud de la facultad que nos otorga el artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien devolver por parte de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos el informe de objeción parcial por conveniencia del proyecto de ley número 697, que regula la comercialización y el uso criptoactivo, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, los sistemas de pago y dichas otras disposiciones. Y de acuerdo al artículo 139 de los reglamentos orgánicos del informe y texto único del proyecto de ley número 512, que establece el programa de inversiones especiales en el servicio público de distribución de energía eléctrica. Un ujier, señor presidente. Un ujier para que retire los proyectos presentados, debatidos por la Comisión de Comercio. Amén. ¿Quién tiene la cuestión de orden? Ya me llamaron, voy a buscar mañana la nave. Dele lectura a la propuesta que cite. Los honorables diputados Alina González y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 908. ¿Aprueba el Pleno la omisión de la lectura leída? Ha sido aprobada, presidente. A ver, la cuestión de orden de Edison Brose. Presidente, para que conste en acta, pues mi voto en contra de la resolución que se aprobó así muy Gracias. rápido. Léase el informe de corrección y revisión de estilo, secretario. Apúntense. De lectura. Señor presidente, honorables diputados, informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 908, aprobado en segundo debate en la sesión del 26 de octubre de 2022.
Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 908 que crea los acuerdos de pago extraordinarios en actos dictados por la Dirección General de Ingresos como medida temporal para dinamizar la recaudación, modifica artículos de la Ley 76 de 2019 que aprueba el Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos: la inclusión de la propuesta de adición de 2 artículos aprobadas por el Pleno en segundo debate, la corrección de errores ortográficos y sintácticos de artículos del proyecto de ley, la observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 908. Firma Kiviante Panay Gess.